¿Qué pasa, chavalada? Bienvenidos de nuevo aquí al canal de Biologrammer. Hoy vamos a ver un vídeo el cual es muy especial. Un vídeo pensado para la sección de educación ambiental y bueno, también pensado para los pequeños y bueno, también para los no tan pequeños. Vamos a estudiar una serie de especies de animales que salen en una peli que seguro que os suena. Buscando a Nemo, en su título original Finding Nemo, es una película de animación creada por Pixar en el año 2003 y que fue premiada con un Oscar a la mejor película de animación de aquel año. ¿Es merecido este Oscar? Bueno, pues yo la verdad es que no soy ningún experto en cine ni nada parecido, pero yo creo que sí lo es, porque la verdad es que la película tiene un buen guión, el cual no se cae en ningún momento, guión que por supuesto va a tener el dramatismo y el sentimentalismo propios de Disney, pero que además le dan un puntito de aventura y de sentido del humor. Pero sin ninguna duda, con lo que me quedo son con los efectos especiales y el trabajo de animación, ya que pues los fondos marinos están hechos increíblemente, la caracterización de las distintas especies que salen están súper bien conseguidas y luego pues me quedaría también con los planos de Sydney que son realmente increíbles. Pero en este vídeo nos vamos a quedar con lo segundo, es decir, vamos a ir viendo poco a poco los distintos bichos, las distintas especies que van saliendo conforme avanza la trama de la película. La verdad es que, como os he dicho, la caracterización de estas especies, porque lo más sorprendente de esto, y muchas veces la gente no se percata, es que bueno, pues todos los bichillos que van saliendo de Buscando a Nemo son especies marinas que existen en la realidad. Y aquí creo que tanto guionistas así como diseñadores gráficos, hicieron un trabajo increíble. ¿Cuáles son esas especies? Os las enseño. Empezaremos por supuesto con los protagonistas, Nemo y Marlin. Nemo es un simpático y joven pez payaso, curioso y alegre, el cual está un poco tullido por una malformación en su aleta izquierda. El pobre está hasta las narices de Marlin, su padre, el cual es demasiado sobreprotector con su hijo, ya que no ha podido superar la muerte de su pareja por el ataque de una barracuda. Como vemos, el parecido con los peces payaso en su hábitat es formidable. Estos animalillos pertenecen a la familia Pomacentridae y habitan en aguas del Indo-Pacífico, a no mucha profundidad, en las costas y arrecifes de coral. Es bien conocida su relación de mutualismo con las anémonas. Los peces payaso se van inmunizando poco a poco al veneno de las anémonas gracias a que tienen su cuerpo rodeado de una mucosa que les protege. A su vez, la anémona pues se aprovecha de los restos de comida que estos animalillos dejan y también de la limpieza que hacen de su disco oral. Vamos con Dory, sin ninguna duda el personaje más desternillante y simpático de toda la película. Dory es un pez cirujano azul, la única especie del género Paracanthurus. Son peces muy bonitos, de un azul intenso, con aletas también azules, coronadas con una franja negra. Su aleta caudal es amarilla y los bordes de las aletas pectorales también. Esta especie le gusta vivir en poca profundidad, cerca de barreras coralinas, y es un pez el cual no sería una buena idea comérselo, ya que es tóxico. Si hay algo que destaca de este personaje es su amnesia anterógrada, o pérdidas de memoria a corto plazo. Yo la verdad he estado buscando pues algún artículo, algún escrito científico donde se refiriera a la amnesia en el pez cirujano y la verdad es que yo no he encontrado nada. Sí que os puedo decir que la memoria en los vertebrados pisciformes es algo que los científicos aún no comprenden muy bien. Varios estudios pues llegaron a concluir que estos seres vivos pueden recordar ciertos eventos que están relacionados hasta 30 segundos, es decir, tienen la memoria bastante cortita. Eso sí, estudios recientes por algunos científicos canadienses
Pues por lo visto han encontrado algunos tipos de peces, como los cíclidos, en los cuales pues esos recuerdos pueden llegar hasta 12 minutos. Así es que la cosa no está muy clara. Si alguien sabe más acerca de esto, pues que lo comente, dejen los comentarios y así pues nos enteramos los demás. Vamos con Ancla y Bruce. Ancla es un esfírnido, es decir, un tiburón martillo, y Bruce es un gran tiburón blanco. Ambos van a terapia para dejar de comer peces, bajo el lema de los peces son amigos y no comida. Como veréis, esto Bruce no lo lleva nada bien. La verdad que esta parte de la película es desternillante. Algo que ya no es tan gracioso es que los tiburones martillo hoy en día se consideran especies amenazadas, ya que su aleta es muy apreciada para hacer la famosa sopa de aleta de tiburón. Esta cacería pues ha mermado sus poblaciones considerablemente. Os hablo ahora de burbujas. Este es un pez cirujano amarillo, que al parecer sufre de un trastorno obsesivo-compulsivo con las burbujas que salen del difusor del tanque donde habita. El pez cirujano amarillo suele vivir en las partes sombreadas de los arrecifes, entre 3 y 40 metros, y como veis se caracteriza por esa boca tan prominente. Dado que es un pez muy bonito y resistente, pues el pobre es un candidato muy solicitado para los acuarios. Vamos con Crash, una simpática tortuga marina que rescata a Marlin y a Dory de las medusas. Es una tortuga amigable con una actitud un tanto hippie pasota. Este viaja con nuestros protagonistas y su descendencia hacia Sydney con la ayuda de la corriente australiana oriental. La verdad es que hay 7 especies de tortugas marinas y no estoy nada seguro a cuál pertenece Crash. Si me tuviera que decantar por una, me decantaría por la Chelonia midas o tortuga marina verde. Parte de su cuerpo y extremidades adoptan este color debido a su dieta, la cual es vegetariana. Después tenemos a Globo, el cual no podía ser otro pues que un pez globo. Los peces globos son vertebrados pisciformes que han adquirido un mecanismo de defensa muy peculiar, y es el poder ingerir grandes cantidades de agua y aire en muy poco tiempo, teniendo un estómago elástico que les permite hincharse, como si fuese una pelota de playa. Normalmente están recubiertos por espinas y son muy venenosos. Contienen tetradotoxina, una sustancia 1200 veces más venenosa que el cianuro, por lo que este bicho, cuando más lejos, mejor. Por otro lado, no podíamos dejar de nombrar al señor Raya, el profe de los pequeños que viven en el arrecife. Es sabio, amable y un tanto despistado. Sin ninguna duda, el profesor Raya es una raya jaspeada, un rajiforme que habita en aguas poco profundas próximas a los arrecifes de coral. Tienen una larga cola con espinas venenosas y algunos individuos pueden alcanzar una envergadura de 3 metros y llegar a pesar 230 kilos. Otro personaje importante de la peli es sin duda Gil, el cual es un pez ídolo moro. Gil tiene un carácter frío, solitario y muy serio, y es el líder de la pandilla de la pecera. Sus decisiones normalmente son acatadas sin discusión por todos los demás, y máxime si las dice con la voz de Bruce Willis. No te aguanta nadie. Todo el mundo te odia. Ellos se lo pierden. Este pez tiene el cuerpo muy comprimido, con una larga espina en la aleta dorsal en forma de látigo. Es un pez de hábitos carnívoros, al que le gusta devorar esponjas, ascidias y briozos. Debido a esta alimentación, pues es bastante difícil conservarlos en los acuarios. Por último, voy a citar a este bicho tan feo. Es un rape avisar, o diablo negro, el cual Dory y Marlin se encuentran para su desgracia. Efectivamente, se trata de una especie abisal, que puede habitar hasta los 4000 metros de profundidad, y como veis, la caracterización en la peli está más que conseguida. Este bicho tiene una espina modificada en su aleta dorsal, la cual parece una antena, y curiosamente, esta está repleta de bacterias que poseen bioluminiscencia. Esto es usado como señuelo para que pequeños pececillos se acerquen y sean devorados rápidamente por sus increíbles mandíbulas. Bueno chavales, pues con este bicho tan aterrador me despido. Espero que ahora, a partir de este vídeo, cuando veáis esta peli, pues lo hagáis de otra manera. La verdad es que, como digo, y vuelvo a repetir, no dejo de sorprenderme con el trabajazo que hicieron en esta película, tanto guionistas como diseñadores gráficos, donde estoy seguro que tuvieron que aprender mucho de la biología y ecología
de estos seres vivos. Espero que vosotros pues también hayáis aprendido un poquito sobre ellos. Nada más, aquí se despide vuestro biólogo fricazo, Gonzalo Tomás. Ya sabéis, si os ha gustado, pues me dejáis un like y podéis compartir y, por supuesto, suscribiros al canal y hagamos crecer este pequeño proyecto. Nada más, un saludo y cuidaros mucho.